Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Maestra Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, le agradezco muchísimo que nos aceptes esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias José Luis. Yo les agradezco a ti y a tu equipo el trabajo que realizan, porque sé que son profesionales y que además siempre entran al debate. Pues muchísimas gracias, maestra, en verdad es un honor conversar con usted. Y el día de hoy conversaremos sobre un libro que no tiene mucho que salió, Construir Caminos para la Igualdad, Educar sin Violencia, del cual usted es coordinador y participa ahí en un capítulo de la parte de la introducción. Y nos gustaría conocer primeramente cómo surgió la idea de hacer este libro, ¿dónde surge la iniciativa? Pues mira, aquí está el libro, para que salga en la cámara. Ahí saldrá. Este es el libro, y sí, efectivamente, tengo 2 capítulos en el libro y la introducción. El libro surge a partir de un trabajo cuyo enfoque es la investigación-acción. O sea, hemos realizado muchísimos talleres, seminarios, entrevistas y grupos focales, no solo yo, sino las personas que también han escrito en el libro, que después mencionaré sus nombres porque creo que hay que reconocer, claro, que es un trabajo que duró 4 años, y digo duró 4 años porque fue a partir de poder teorizar, conceptualizar y antes que nada problematizar lo que veíamos con las personas con las cuales hacíamos los talleres o los grupos focales. Nos basamos en un principio que se considera, o consideramos nosotras y el autor, que la gente sabe, o sea que el conocimiento no solamente emana de la academia, sino que también emana de la vida cotidiana, de la forma en que las personas resuelven problemáticas o enfrentan situaciones novedosas. Entonces digo que es investigación-acción porque fue a partir de un análisis de todos los resultados de los talleres que empezamos a conceptualizar. Entonces sí, costó mucho trabajo hacer el libro porque no solamente era estar en estos talleres que a veces duraban meses, en algunos casos duró 1 año el trabajo constante con las comunidades, y luego empezar a conceptualizar y a teorizar respecto a lo que vivimos con las personas, digamos, comunes en la vida cotidiana. Maestra, nos ha dicho, duró todo este proceso 4 años, y en estos 4 años seguramente le pasó de todo, ¿no? Experiencias en este proceso para consolidar este libro. Pero ¿cuál considera que han sido los principales desafíos para que el día de hoy esté este libro al acceso de todos? Bueno, mira, no es solamente para este libro. El primer desafío en la investigación es, uno, tener la posibilidad de levantar datos, levantar información. Eso es muy difícil. Nosotras tuvimos la ventaja de que contrataban a la UNAM para hacer una serie de talleres relacionados con género, educación y derechos humanos, o humanes, como lo decimos en el libro. Y justamente no era hacer la investigación como tal, de ahí que derivamos en lo que es la investigación participativa o investigación-acción, que es crítica, porque entrar a trabajar con poblaciones es muy difícil. Es muy diferente cuando la gente te busca, cuando la gente busca a una institución y esta institución da una respuesta. No nos queremos quedar en la capacitación o sensibilización, sino creemos que la gente nos da muchísima información para poder avanzar en todas las propuestas a partir de que haya una participación horizontal y equilibrada con las personas que nos permiten entrar en su vida. Maestra, ¿cuáles son los puntos que abarca? Ya nos ha dicho un poco, pues de alguna manera la metodología, cómo se hizo, pero construir caminos para la igualdad, educar sin violencia,
¿Qué puntos? Porque lo estuve hojeando, lo estuve leyendo y viene varios elementos, ¿no? que tiene ahí que nos gustaría que la gente conozca. Bueno, mira, podríamos decir que el libro y el trabajo que realizamos tiene 4 ejes fundamentales. Uno, un reconocimiento de las diferencias y la diversidad entre los géneros, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre las personas que tienen una orientación o una opción sexual diferente. Entonces, esto es la perspectiva de género, era trabajar con la perspectiva de género desde una visión amplia en la cual las diferencias tienen que ser respetadas y no deben de implicar de valoración para ninguno de los géneros. El segundo son los derechos humanos, y digo humanos porque en el libro se explica claramente, en el sentido de que no solamente la gente tiene que conocerlos, sino que además de ellos se tienen que ejercer y se tienen que respetar. El tercero es el lenguaje en el sentido de que no es solamente el hecho de hablar correctamente incluyendo al género femenino, sino que el lenguaje en sí es una forma de representar el mundo y de pensar de diferente manera. No es solamente hablar las dos, sino que esto implica nuevos procesos de razonamiento, nuevas formas de ver la realidad, nuevas formas de poder encontrar solución a las problemáticas. Y el cuarto eje es que no es lo mismo hacer investigación sentadas en un escritorio que estar viendo cómo los fenómenos son multifactoriales, que no podemos ni sociologizar ni psicologizar, sino que el entramado social, el tejido social y las personas que movemos en diferentes planos. Entonces ese sería el cuarto. Y el quinto, que porque dije que quedan 5, es que quienes escribimos en el libro venimos de diferentes ámbitos. Hay gente de las que escribió, como es Ignacio Lozano Verduzco, está Tania Esmeralda Rocha y yo, que estamos en la academia. O sea, estamos en la academia, hacemos investigación, y a veces somos investigadores, pero somos investigadoras y el investigador. Está Nelly Orozco Reyes, que ella trabaja en el sector público, no está en la academia, pero sabe de lo que es la política pública. Y está Azalea Marrufo, que Azalea Marrufo está en una organización de la sociedad civil, y que las formas de aproximarnos ante la situación desde la academia, una institución pública, y lo que es la sociedad civil, permite conjugar diferentes formas de aproximarnos y diferentes formas de concebir una realidad que en esta diversidad, igual que con los géneros, nos permite hacer propuestas diferentes. El libro efectivamente se llama Construir Caminos para la Igualdad, porque las cosas no están establecidas, se construyen, se reconstruyen, y en ese sentido consideramos que la única manera en que podemos evitar las violencias es a través de construir nuevos caminos por medio de la educación. Por medio de la educación. Maestra, ¿qué nos ha pasado como sociedad? Porque ahorita está el debate, ¿no?, en torno a mucho a estos temas que son importantes en la sociedad y en los jóvenes, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué piensa usted que haya esta violencia, esta división, ¿no?, entre mujeres y hombres? ¿Qué nos está pasando como sociedad, maestra? Bueno, no es que nos esté pasando ahorita, José Luis. Yo creo que es una problemática histórica, es una problemática derivada de una división sexual del trabajo, de considerar que las mujeres solo estamos para la reproducción, y no solamente la reproducción en el sentido de dar vida, porque también los hombres dan vida. O sea, no somos vírgenes y nos embarazamos por nosotras mismas, no somos hermafroditas. Pero el hecho de lo que es la maternidad y el maternazgo ha determinado, no solo eso, que la mujer
se invisibilice en muchas cosas. Y además que el hecho de tener un hijo o una hija ancestralmente pareciera que es una propiedad de los hombres. Y en ese sentido, pues esta división sexual del trabajo ha determinado que haya también una valoración diferencial del quehacer de hombres y mujeres. No es de ahorita, yo creo que es de hace mucho tiempo. Gente como tú y las redes sociales están visibilizando algo que es ancestral, que como se dice en uno de los artículos tiene más de 5.777 o 78 años, pero pues ahorita se está visibilizando. Además de que el mundo nos estamos enfrentando a problemáticas que nunca se habían pensado que pudieran existir. Entonces, aunado a una historia de la humanidad de diferencias, las nuevas problemáticas a las cuales nos enfrentamos determinan que justamente existan estas violencias o se manifiesten estas violencias que han existido desde hace mucho tiempo. Sin duda, maestra. Ahora, hay algo que menciona el libro y me gustaría mencionarlo porque no se nos va ese punto. Que había mencionado sobre el tema del lenguaje incluyente, ¿no? Decía usted, bueno, no son humanos, son humanes, y dije, da una explicación en el libro de por qué, ¿no? Humanos es más hacia hombres y humanes es más incluyente en ese sentido. Y preguntarle, ¿cómo utilizar el lenguaje, no nada más el las y los, sino en verdad incluyente, puede ir transformando la mentalidad de las personas y en su actuar, pues ser incluyente y no excluir como desgraciadamente todavía pasa? Mira, este es un problema también a nivel mundial. Sin embargo, hay ciertas lenguas que utilizan los neutros. En inglés, en alemán, no estoy segura de que alemán porque no conozco el alemán, pero en inglés una palabra no tiene una carga genérica. Por ejemplo, decir children, no se sabe si se está hablando de niños o de niñas. Entonces la gente tiene que imaginar, tiene que pensar a quiénes se están refiriendo. En cambio, en las lenguas latinas, decir niños hace referencia específicamente a un sexo, no a ambos. Y esto determina muchas veces que se crea que todas las personas somos iguales y somos diferentes. Hombres y mujeres, niños y niñas somos diferentes, y somos diferentes en el buen sentido de la palabra, si es que realmente hubiera un trato respetuoso para ambos. Cuando se hace referencia solamente a un sexo, se piensa en ese sexo, y hay algo que se llama el androcentrismo. Se toma como medida de todas las cosas, en este caso, a los hombres o a lo masculino, porque eso es lo que se menciona. Nunca se menciona a las mujeres. Y cuando se habla de un lenguaje inclusivo, no solamente se habla en el sentido del respeto como tal, como derechos humanos, que hace referencia a hombres y a mujeres, y derechos humanos según las reglas de la gramática solamente está referido a los hombres, o los derechos humanos o las relaciones humanas pareciera, por cómo se termina la palabra, está solo referido a las mujeres. Y digo, va más allá de eso, porque el ejemplo que siempre doy yo en mis clases es, ahora ya no, pero antes, en China se distinguían diferentes tipos de arroces, y cada arroz tenía un nombre especial. Esto permitía a la gente conocer esa realidad de su agricultura. O en los países nórdicos, el concepto de nieve es un concepto amplísimo. Hay diferentes tipos de nieves, porque si no distinguen entre las nieves, una de dos, o se hunden o se resbalan. Esto te permite ampliar tu visión y te permite pensar de diferente manera cómo te vas a enfrentar a las problemáticas. Entonces, el lenguaje inclusivo no solamente es el hablar correctamente, sino implica también, como decía Wittgenstein, ampliar tu posibilidad de pensar y de crear nuevos mundos. De crear nuevos mundos.
Maestra, hay una de las preguntas que le mandamos, que checó para la entrevista y está en sintonía. Es una duda que a muchos nos surge en torno, bueno, en estos tipos de violencias muchas veces el hombre es el que la origina, ¿no? Y la duda que nos surge es, ¿los hombres por naturaleza somos malvados hacia los demás y en particular hacia las mujeres? Mira, dudamos mucho de qué nombre ponerle al libro. Y en realidad lo que el libro habla, o lo que está en las partes profundas de lo que cada una de las autoras y el autor dicen, está referido a la educación. Yo creo que los seres humanos, hombres y mujeres, no somos por naturaleza. Los seres humanos, hombres y mujeres, nos construimos en una sociedad, nos construimos en las relaciones humanas o humanes. Y decir que los hombres son malos por naturaleza sería ofensivo. Ofensivo porque tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de pensar, hombres y mujeres tenemos la capacidad de desear, y hombres y mujeres podemos proyectar al futuro. Y eso lo podemos hacer porque nos construimos y nos reconstruimos. No solo somos resultados biológicos de la naturaleza, somos parte de la humanidad, y en ese sentido no creo ni que las mujeres seamos por naturaleza buenas y que los hombres sean por naturaleza malos. Es un sistema el que nos ha educado tanto en la familia como en las escuelas, en donde los patrones, los estereotipos, los roles y las tradiciones han determinado que seamos valorados diferente, pero en donde las mujeres hemos sido devaluadas, hemos sido desechadas, hemos sido, golpeadas, hemos sido, porque a los hombres se les ha educado como los que tienen todos los privilegios. Maestra, ¿cómo las compañeras y también los compañeros pueden identificar estos signos de violencia en su entorno? Porque ha habido muchas campañas sobre identificar eso, pero también hemos escuchado decir es que también la violencia se ve en cosas muy mínimas, cosas muy en detalles pequeñitos que a la larga pueden ser pues una violencia mayor. Sí, mira, durante mucho tiempo muchas investigadoras han hablado de lo que es el círculo de las violencias, o el círculo de la violencia, en donde se empieza con cosas muy simples y se acaba con lo que es el feminicidio o lo que es el femicidio. O sea, de cositas chiquitas va incrementándose. ¿Cómo identificar si lo que una persona hace es violencia o no? Es reflexionando cuál es la intención que se tiene para hacer las cosas. Y cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a la intención que tienen los hombres, o la intención que tienen las mujeres, o la intención que tiene la sociedad para hacer algo, para castigar, para permitir algo. Aquí lo importante es, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención que te lleva a hacer algo? Muchas veces las intenciones son terribles, pero cuando las reflexionas te das cuenta de que están fuera de un contexto y que puedes lastimar o ofender a alguien, ¿sí? Maestra, una persona que es violenta, hombres en particular, que hay muchos casos, o también mujeres, y que lleguen a un punto y que digan, sí, he sido violento, le he regado, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál sigue el paso de esa persona? ¿A dónde acudir? Pues para que cambie esa forma de ser y ya no tenga ese ingrediente de la violencia en su vida hacia esa persona y hacia los demás. Mira, justamente el autor de uno de los capítulos es el doctor Ignacio Lozano Verduzco, y es una gente que justamente apuesta a la reeducación, y la reeducación dentro de la masculinidad, y habla precisamente de esta problemática de cómo la cultura ha impuesto un rol a los hombres, y este rol lo ejercen sin cuestionarse. Y en ese sentido el planteamiento es que hay que reflexionar, y existen diferentes organizaciones en donde se apoya a los hombres o a las personas
que ejercen violencia, porque no solamente los hombres, también las mujeres, como bien dices tú, en este sentido de ejercer un poder y ejercer la necesidad de hacer que la gente se subsuma o se juzgue. Y existen estos grupos de apoyo. Hay varias organizaciones, no me gustaría mencionar, son varias, se puede buscar porque no quiero hacer propaganda para ninguna, pero existe un lugar donde hay una reflexión sobre las masculinidades, y justamente de eso habla Ignacio Lozano. Y bueno, también en la otra parte de las personas que son violentadas, que desgraciadamente hay muchas mujeres que son así, sin duda, usted, también hay organizaciones y demás, pero me gustaría preguntarle en ese punto, ¿cómo usted, qué le diría a esas, sobre todo mujeres y hombres que sean víctimas de la violencia, para que digan ya no más, que ya no la normalicen? Porque en este país desgraciadamente la violencia se ha visto muy normalizada, pero para que digan hasta aquí y busco ayuda y salgo de ese bache violento. Bueno, para empezar, hay violencias que se han naturalizado, y al naturalizarse quiere decir que las personas estamos perdiendo la sensibilidad o la humanidad con respecto a lo que sucede. Yo ahí estoy convencida de que es necesario reflexionar todos los días qué es lo que me pasó y qué es lo que hice para que me pasara o me dejara de pasar algo. Y algo que es muy importante y muy difícil en nuestro país, pero mientras no lo hagamos continuará, es lo que se llama la denuncia. Tenemos que denunciar y tenemos que empezar a trabajar lo que son las redes, no solamente redes de apoyo en el sentido institucionalizado, sino poder empezar a confiar en nuestras compañeras y nuestros compañeros y empezar a romper esa individualización que este mundo global, este tipo de economía del mercado nos ha hecho romper esos lazos humanos. Cuando, y esto es parte de los trabajos que hicimos, cuando se pone uno a analizar y discutir en grupo, la gente se puede dar cuenta que sus problemas no son únicos o exclusivos de ellas o de ellos, sino que casi nos callamos todo mundo lo que nos sucede. Desde el momento en que se puede hablar y reflexionar y llegar a una denuncia y empezar a trabajar en contra de la impunidad, pues las cosas cambiarán. Y esto me estoy refiriendo a hombres y mujeres, no solamente a las mujeres, ¿sí? Maestra, nos ha dicho, aquí el punto para ir modificando estas problemáticas de las violencias es la educación. Pues hay que entrar al tema de la educación. ¿Cómo nosotros como ciudadanos, como jóvenes, podemos coadyuvar o podemos trabajar con base en la educación para ir cambiando estos patrones, estos estereotipos que promueven las violencias? Pues esa pregunta te la haría yo a ti, más que tú a mí. Me parece que lo que ustedes están haciendo es el inicio de un trabajo colectivo en donde justamente en el caso específico de su canal es trabajar porque los nuevos medios de comunicación no estén a merced de los intereses de grupos, sino que estén ante las necesidades de la gente, ¿sí? Y cuando se habla de educación, yo no solamente estoy hablando de educación formal escolar, estoy hablando de las otras, y una de ellas es los medios de comunicación. Entonces, y te lo decía yo hace rato, es muy loable que la juventud, que gente joven como ustedes estén trabajando este nuevo tipo de aproximación en las redes sociales, que son las que están impactando más a todas las personas. Y por ejemplo, este punto que abarca a muchos otros sectores y medios que también están haciendo esa tarea, pero en el terreno ya muy particular de aquí de la investigación de la universidad, ¿cuál cree que sería ese reto, esa tarea para ir también logrando ese tema de ir cambiando el tema de las violencias? Mira, yo creo que me estás hablando de un sistema. Justamente ayer, no sé si el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, firmó un convenio con varios rectores y con la rectora de la Universidad de Veracruzana
para enfrentar la problemática de inseguridad y de delincuencia organizada que vende drogas en las universidades. Me parece que es muy importante porque eso tiene que partir tanto de lo institucional, de que haya pactos, que haya acuerdos, que haya colaboración entre las instituciones, pero también tiene que estar en las bases. O sea, hay cosas que el sistema está tan inmerso y enajenado, podría decir, yo nunca había hablado que los sistemas estuvieran enajenados, que es necesario también empezar a trabajar desde las bases. Yo creo que las bases tienen en un momento dado que impulsar esos cambios, no esperarnos a que el sistema como tal lo haga. En la UNAM, no puedo hablar de otras universidades, hemos tenido que enfrentar problemáticas muy fuertes, como son el asesinato de Lesbi, como ha sido lo que sucedió recientemente en la prepa de Cuapa, la 5, que se denunció el hostigamiento de parte de un docente hacia un estudiante. Esta parte me parece que es muy importante, que se analicen los casos, para empezar, que se analice, que la gente que lo está viviendo, que la población estudiantil que lo está viviendo, analice críticamente, que valore realmente qué es lo que está sucediendo y que empiecen a demandar, que empiecen a expresarse para que se sustenten realmente los cambios a partir de los reglamentos que se pudieran realizar a nivel institucional, ¿sí? No creo que sea solamente, es muy difícil cambiar las instituciones, pero mientras la gente participe, mientras la gente esté consciente, mientras la gente demande bajo un criterio analítico fuerte de lo que está sucediendo, creo que las cosas pueden cambiar. A mí me molestaba mucho cuando se decía que con un granito de arena las cosas iban a cambiar. Me parecía que era exigirle mucho a la gente. Se tiene que cerrar la pinza. Las cosas no pueden... Nada que se imponga por una ley, un reglamento o un decreto va a cambiar la vida cotidiana. Tenemos que participar, pero tenemos que participar consciente, crítica y analíticamente. Sí, no dejarnos llevar, sino realmente ver cuáles son las intenciones, cuáles son los contextos, cuáles son nuestras posibilidades y posibilidades de organización. Y que pasemos de una demanda individual a una demanda colectiva. Yo creo que las violencias no solamente afectan a la víctima, afectan al victimario y afectan a la comunidad y a la sociedad. A la sociedad. Maestra, ha dicho en esta parte la participación ciudadana es importante de los jóvenes, de las mujeres y en general, pero sin duda se sabe que también hay otro sector de la sociedad como media apática, ¿no? Que lo vemos mucho en las redes cuando sale un caso de denuncia de acoso, pues salen a revictimizar, ¿no? Cuando no debería de ser así. Ese sentido, ¿qué le diría a esas personas que son apáticas, que le echan la culpa a la víctima de lo que le pasó, que son indiferentes ante este escenario de violencia que vivimos en la sociedad? Pues mira, hay un poema de Bertolt Brecht que en síntesis lo que te está diciendo es: pareciera que mientras no te pase algo a ti, las cosas no existieran. Y bueno, gente apática siempre va a haber, pero justamente es la labor de quienes están comprometidos con el bienestar colectivo y que saben que cualquier cosa, como decíamos, las feministas decimos que mientras haya una mujer golpeada, mientras haya una mujer asesinada, mientras todas estamos en peligro, mientras no sigamos trabajando para la concientización colectiva, pues a cualquiera nos va a ir peor. Mucha de la apatía de la gente está determinada desde mi punto de vista porque existe la impunidad, porque no existe una concepción de colectividad. El día que se acabe el agua, te juro que todo el mundo vamos a luchar por el agua. Desafortunadamente pareciera que los que se sienten con privilegios
creen que nunca les va a llegar a la situación, pero estamos en un mundo en el que todas las personas, todas, somos víctimas. Todas somos... Sí, no, todas somos víctimas de nuestros propios errores, o de los errores de otras personas. Maestra, para ir aterrizando, porque sin duda habrá muchísimo que preguntar, pero el tiempo vuela. Hay una duda que surgió en el equipo, y particularmente de Katia, que hoy no pudo estar aquí con nosotros. Esta duda es que si es posible en el futuro que en este país haya igualdad de género. Mira, no lo sé. Yo espero que sí sea. La representante de ONU Mujeres decía que para que hubiera igualdad en salarios se requería, no sé, 40, 50 años. No lo sé, es un trabajo cotidiano, constante, pero lo que sí sé es que es una aspiración, que es un poco como el horizonte, como el arco iris. Tenemos que llegar allá y tendremos que seguir caminando y tendremos que seguir construyendo para esa utopía que llegue a una realidad. Pero si nada más somos unas pocas las personas que luchamos por ello, pues más vamos a tardar. Yo no pierdo las esperanzas, así como decían los y las zapatistas, tenemos que seguir sembrando, porque si no sembramos, quién sabe qué vamos a cosechar. Sin duda, maestra. Pues yo le agradezco enormemente que nos haya recibido aquí en su cubículo, aquí en CU, para hablar de su libro, para hablar de esta problemática que vimos de las violencias. Este libro, me parece que aquí lo venden, ¿no? Mira, estamos convencidas de que el conocimiento es un derecho humano y que el conocimiento es de todas las personas, sobre todo el conocimiento que emana de los recursos públicos. El libro lo pueden bajar en la página www.isue.unam.mx /libros, y ahí bajan todos los libros que el instituto publica. Pues ahí pondremos aquí en la descripción la liga para que lo puedan consultar, leer y también pues puedan participar, ¿no?, en esto de retroalimentación, que es muy importante en estas entrevistas y en estas obras literarias. Y reitero el agradecimiento por recibirnos, por hablar de este tema, y espero que no sea la última vez seguir conversando de estos temas. Gracias a ustedes, José Luis, y felicito a tu equipo. Muchísimas gracias, maestra. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.